Somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Estamos en Mateo capítulo 21 y versículo 23. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en señal de reverencia. Estamos ante la suprema majestad del Rey que se llama Jesús, presente en espíritu. Aunque ustedes me están viendo a mí, no es a mí realmente, sino el Espíritu de Dios, Cristo Jesús, por medio del Espíritu de Dios que está en la congregación. De manera que leemos la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, en versículo 23 de Mateo capítulo 21. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor Dios, gracias te damos por leer tu palabra. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos conduce a entender, a comprender, Señor, tu palabra. Asísteme, Señor, para que pueda explicar bien, pero también asiste a la iglesia para que pueda comprender, Señor, tu palabra. Te lo imploramos dependiendo del Espíritu Santo de Dios, en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo absoluto es una palabra que se deriva del latín absolutus. La noción de lo absoluto se utiliza para identificar aquello que tiene carácter de independiente, ilimitado y que no da lugar a puntos medios. Es decir, cuando hablamos de que algo es absoluto, existe por sí mismo. Es algo que es independiente, que se caracteriza por ser entero, por estar completo, por ser total y que no está condicionado por nada. Cuando hablamos de lo absoluto, en términos filosóficos para nosotros, estamos hablando de lo que es exclusivo y que no existe más. Es decir, hablaremos en esta mañana de la absoluta autoridad del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la absoluta autoridad del Rey, es que nadie más, además del Señor Jesucristo, nadie más es autoridad. Y la autoridad que existe, según Romanos capítulo 13, existe porque la absoluta autoridad del Rey lo ha establecido. Él ha establecido a las autoridades terrenales. Pero cuando miramos el modelo perfecto de autoridad, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo, el Rey. Este es el tema que estaremos exponiendo en esta mañana: la absoluta autoridad del Rey. Espero hacer esta exposición por medio de dos puntos centrales. En primer lugar, estaremos mirando cómo el Rey atiende a los líderes religiosos de la comunidad judía, versículo 23. Cómo el Rey atiende a los líderes religiosos de la comunidad judía. Y la segunda idea que estaremos exponiendo tiene que ver cómo el Rey responde a los líderes religiosos de la comunidad judía.
Esas son las dos ideas centrales que estaremos desarrollando. Mis queridos hermanos, nuestro texto para hoy está dentro del gran evento general registrado en el capítulo 21 con la llegada del rey a la capital, esto es, a Jerusalén. Mateo, el Evangelio de Mateo, nos registra varias situaciones o eventos donde el rey hace y enseña, los cuales estamos exponiendo detalladamente. Por ejemplo, ustedes ven que hemos encontrado en el capítulo 21 varios eventos. Por ejemplo, el ingreso de Jesús a Jerusalén sobre un pollino, versículos del 1 al 10. El segundo evento que vemos es la purificación del templo, versículos 12 al 17. El tercer evento que vemos es la maldición de la higuera, versículos 18 al 22. El cuarto evento que vemos es la autoridad de Jesús, 23 al 27, que es la sesión que vamos a estar exponiendo hoy. También encontramos la parábola de los dos hijos malvados, versículos 28 al 32. Y encontramos también aquí los labradores malvados, versículos 33 al 46. Ahora, todos estos matices que tiene el capítulo 21 están interrelacionados entre sí, forman una sola unidad. Cuando leemos el capítulo 21, leemos varios matices, varias ideas que el Señor desarrolla o que Mateo nos registra que el Señor desarrolla en el capítulo 21. Y es por eso que estamos estudiando cada evento por separado. Porque si nos vamos de recorrido con todo el capítulo, se nos quedan unas riquezas que tiene el texto sin observar detalladamente. Esa es la razón por la cual estamos haciéndolo sesión por sesión dentro del mismo capítulo 21. Así que, mis hermanos amados, les animo pues a colocar su mirada en el versículo 23. Vámonos a mirar la primera idea o la primera subdivisión. El rey atiende a los líderes religiosos de la comunidad judía. ¿Cómo se presenta esto? Bueno, Mateo, entre otras cosas, Mateo no es el único que nos registra este evento, también lo hace Marcos. También lo hace Lucas. Entonces, los tenemos que mirar a los tres en conjunto para poder ver el nivel del detalle de lo que sucede en el texto. Entonces, nos dice en el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahora, hermanos, ¿por qué los líderes religiosos le hacen esta pregunta al Señor? Este es el punto central. ¿Por qué ellos hacen esta pregunta? Ellos abordan una pregunta específica. ¿De dónde viene la autoridad para hacer esto? Mis amados hermanos, veamos por detalles. Veamos quiénes son los líderes religiosos. ¿Quiénes son ellos? Entonces, en primer lugar, debemos abordar los líderes de la comunidad. Interesante que dice aquí Mateo, cuando vino al templo. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando enseñaba, cuando caminaba por la zona del templo, cuando vino al templo. Pero el evangelista Lucas nos dice, mientras enseñaba, y aquí en Mateo también. Hermanos, esto nos muestra entonces que este tipo de líderes religiosos le hacen un asalto al Señor mientras enseñaba. Él está en el templo enseñando y entonces estos líderes lo asaltan, lo interrumpen en su enseñanza. ¿Quiénes son ellos? Tanto Mateo como Marcos como Lucas nos muestran que son tres grupos. Uno, los principales. Dos, los ancianos. Tres, los escribas, según Marcos. Mateo no nos registra a los escribas.
Pero si usted mira a Marcos 11:27, se da cuenta que Marcos registra también a los escribas. Veámoslos uno por uno. Los principales. Tenga su mirada en el versículo 23. ¿Quiénes son los que se le acercan a Jesús? Los principales. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, hermanos, realmente entre ellos eran los líderes entre los sacerdotes. Es decir, todos somos sacerdotes acá. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes, todos los cristianos somos sacerdotes. Pero dentro de los sacerdotes en ese momento y dentro de la comunidad judía existían unos que eran principales, o sea, los líderes de los sacerdotes. Entonces, todos los sacerdotes se tenían que sujetar a sus líderes sacerdotes que eran llamados sumos sacerdotes. Muy bien. Ellos, hermanos, conformaban o presidían, dirigían el Sanedrín o Consejo Supremo cuando fuera convocado para deliberaciones judiciales, según Mateo 26, versículo 3, Hechos capítulo 22, versículo 5, Hechos capítulo 23, versículo 2. Mis hermanos, ellos conformaban algo así como la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia dentro de la comunidad judía. Según la ley mosaica, nadie podía aspirar a ser sumo sacerdote a menos que fuera de la tribu de Aarón y descendente además de una familia de sumos sacerdotes. Aquel a quien se le confería el cargo lo mantenía hasta la muerte. Con el tiempo, desafortunadamente, y como en Colombia, entró la corrupción y el cargo fue degenerado. Los príncipes herodianos y los romanos se arrogaron el poder de nombrar a los sumos sacerdotes. Entonces el cargo de sumo sacerdote se volvió movible, negociable, vendible. Y se degeneró el cargo de sumo sacerdote de una manera total, según la corrupción. Cuando entra dinero, cuando hay dinero de por medio, la corrupción no se deja esperar. Hermanos, lo importante de esto es que Hebreos nos muestra a Cristo como sumo sacerdote. Cristo nuestro Señor no solamente es el Rey que está aquí presente, sino que nos muestra a Cristo como el sumo sacerdote. Cristo es llamado sumo sacerdote porque sufrió la muerte cruenta, se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio a Dios por nosotros. Y en ese sentido, hermanos, como sumo sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año al santuario, al lugar santísimo, hermanos. Solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote allá a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, con el peligro de que tenía que cumplir unos requisitos. El Señor lo mataba si no cumplía los requisitos. Se moría allá y había que sacarlo con una cuerda si se moría allá. Hermanos, lo hermoso de esto es que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, entró a la misma presencia de Dios para presentarse por nosotros, donde aún sigue intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos amados, sin el peligro de que el Señor fuera a morirse allá adentro, porque Él ofreció a sí mismo por nosotros un solo sacrificio. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Bien, hermanos, ¿quiénes eran los ancianos? ¿Quiénes eran los ancianos? Hemos visto quiénes eran los principales, los sumos sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los ancianos? La palabra anciano, vayan siguiendo en el texto, versículo 23. La palabra anciano, la palabra griega utilizada para anciano es presbítero. Presbítero que se refiere a un hombre maduro, a un hombre de experiencia. Por lo regular, yo creo que cuando vamos al médico nos anima mucho cuando nuestro médico o nuestra médica de cabecera
es una señora o un señor canoso y tiene sus arruguitas, porque uno piensa, tiene experiencia, ha recorrido. Cierto, uno tiene un poquito de desconfianza del joven, del que está todavía cari bonito y toda la cosa, que está acabado de salir de la facultad de medicina y todo el asunto, uno le da un poquito de cosa, hermano. Le da un poquito de confianza a uno los que están canositos, porque le muestran a una experiencia. Pues bien, hermanos, es una manera de decir que el presbítero era una persona madura con experiencia. Por lo regular, la palabra anciano denotaba su función y su dignidad. Denotaba eso. El anciano de entre el pueblo. Una persona sabia, una persona digna. Cuando hablamos, por ejemplo, de los ancianos de la iglesia, inmediatamente uno se va, son los que gobiernan la iglesia, son los que guían a la iglesia, son los hermanos sabios. Hay que ir a ellos a pedir consejo para tomar una decisión, ¿cierto? Piensa uno en eso. Así que, hermanos amados, en los ancianos aquí son este tipo de personas. Ahora, los ancianos se refieren a dos comunidades, la comunidad judía y la comunidad cristiana. La comunidad judía son los que están aquí en este momento. Mis hermanos, los ancianos eran miembros del gran concilio o Sanedrín, porque en los primeros tiempos los gobernantes del pueblo, los jueces, eran seleccionados entre los ancianos y para que administraran justicia en las ciudades apartadas de Jerusalén. Entonces, la administración de justicia estaba a cargo de esos ancianos. Por lo tanto, desde luego, eran personas muy importantes e influyentes al ser miembros del Sanedrín. Como nos dice Lucas capítulo 7, versículo 3. Pero también hablamos de los ancianos, no solamente entre la comunidad judía. Hablamos de los ancianos entre la comunidad cristiana, es decir, entre nosotros. Hermanos, por ejemplo, los ancianos en la iglesia primitiva y en la iglesia bíblica hoy, los ancianos son los que presiden la iglesia, son los que dirigen la iglesia. Los ancianos son los que gobiernan la iglesia, los que direccionan la iglesia. Por ejemplo, mis hermanos, abran su Biblia en Hechos capítulo 14. Hay muchas citas de los ancianos en el Nuevo Testamento, pero quiero que miremos esta de 14:23, por favor. Aquí tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros. El equipo se mueve por todo Asia, se mueve por partes de Europa, predicando el evangelio. Pero aquí nos muestra en 14:23 uno de los más bellos pasajes que me han bendecido en los últimos días y en los que he estado meditando en los últimos días y que me ha llevado a que continuamente estemos hablando de la ordenación pronto de los ancianos y diáconos en esta congregación. Nos dice 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hacía el equipo misionero entonces? Llegan, evangelizan una comunidad, discipulan una comunidad, trabajan con esa comunidad, pero están también al mismo tiempo
entrenando a quienes serán sus futuros ancianos. Cuando ya están esos hombres, futuros ancianos, entonces los constituían o los ordenaban o los colocaban en el cargo, ancianos, para una iglesia en general. ¿Qué dice el texto? En cada iglesia. Hermanos, esto significa que cada iglesia local debe tener sus ancianos y sus diáconos. Cuando usted mira Filipenses 1:1, el apóstol Pablo se dirige a los santos con sus ancianos y diáconos. Así que, mis amados hermanos, estos ancianos dentro de la comunidad cristiana, o sea, dentro de nosotros, son los que presiden la iglesia local. Tenemos entonces aquí citas en Hechos 14:23, Hechos 11:30, Hechos 15:2, Hechos 16:4, Hechos 21:18. En 1 Timoteo 5:17 se nos habla de los ancianos. En Tito capítulo 1 y versículo 5 se nos habla de los requisitos para los ancianos, etcétera, etcétera. Muy bien, hermanos. Eso respecto a las dos subdivisiones de ancianos que vemos ahí, en la comunidad judía y también en la comunidad cristiana. Hermanos amados, pero abordemos el tercer grupo de líderes principales, los ancianos, y desde la perspectiva de Marcos en 11:27 observan los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Hermanos, en Jerusalén un escriba era una persona instruida en la ley judía. El escriba era un doctor, era un maestro religioso. En pocas palabras, el escriba era un intelectual religioso en ese momento. Tres grupos entonces. Hermanos, es la relación de esos tres grupos quienes le hacen ese asalto al Señor en el templo mientras Él enseñaba. Ya pueden darse cuenta por qué la pregunta. Si ellos son la máxima autoridad judicial que hay dentro de los judíos, entonces, ¿de dónde venía la autoridad de Jesús para limpiar el templo? ¿Quién le había dado la orden a él? ¿Quién lo había constituido un líder o principal? ¿Cuáles eran sus credenciales? Esa es la pregunta que le hacen los líderes o lo que quieren resolver los líderes religiosos. De ahí, mis amados hermanos, la importancia de pensar en esa pregunta. Y ahora vamos a ver la respuesta de nuestro rey. Lo emocionante de la respuesta de nuestro rey. Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo le va el Señor a responder a esos infelices que lo que quieren es ponerle un obstáculo a nuestro Señor? Eso es lo que están buscando. Hermanos amados, la pregunta de ellos es sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad? En el sentido de ser un derecho o privilegio, un poder concedido o delegado, una autorización para operar de manera decisiva en determinada jurisdicción. ¿Revestido de qué autoridad tú haces esto? ¿Cómo te atreves a entrar aquí al templo donde nosotros somos los jefes? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Mis hermanos, ellos eran los guardianes del templo, el mantenimiento del status quo con los romanos. Ellos eran los líderes que consideraban el acto de Jesús como un desafío a su autoridad. Ellos necesitaban mantener las cosas, hacerse en pasito con los romanos. Recuerden que los romanos son los que dominan Palestina en ese momento. A ellos no les interesa nada que vaya a ponerlos en una pelea con los romanos. Ellos quieren mantener el asunto, no, venga,
Asaltemos esto, porque si aparece con una tal autoridad, dice que rey y todo, entonces esto, no, tenemos que mantener la cosa suave. Y hermanos amados, esto nos lleva a nuestro segundo punto. El rey responde a los líderes religiosos. Veamos esta respuesta de nuestro querido Salvador, de nuestro querido Rey y Maestro. Hermanos, vemos aquí entre los versículos 24 y 27 varios aspectos. Ahí está el bosquejo en la pantalla. Varios aspectos. El primer aspecto que vemos es que la respuesta de Jesús es condicional, primero. Lo segundo es que la respuesta tiene que ver con el bautismo de Juan. Lo tercero es que tiene que ver con el origen de lo que él está haciendo. ¿De dónde venía eso? Mis hermanos, eso les genera a los líderes, a ese Sanedrín, les genera una demanda argumentativa. La respuesta de nuestro Señor Jesús a ellos es tal que ellos entran en una revolución mental, en una confusión mental. Si decimos esto, entonces esto, pero si decimos esto, entonces pasa esto. ¿Qué hacemos? Hermanos amados, el rey responde a los líderes religiosos con una respuesta condicional. Él les dice esto. Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza de nuestro Señor! Si ustedes me responden, yo les voy a responder. ¿Qué tal esa? Y entonces se viene el Señor, mis hermanos, pero sin antes dejar de decirles la característica de esa pregunta que el Señor les hace. Realmente es una contrapregunta. Es una contrapregunta, mis hermanos, y era un medio de debate legítimo. Cuando se estaba en un debate entre intelectuales o pensadores, una manera de debatir o rebatir la argumentación del oponente era haciéndole contrapreguntas. El Señor está acudiendo aquí, hermanos, a esa regla de debate. Él termina haciéndoles esa pregunta, muy natural para nosotros, pero que para ellos tenía un gran significado. Nosotros de pronto no acostumbramos mucho a hacer esas contrapreguntas como parte del debate, pero sí entre ellos. Y el Señor les dice, si me responden, yo les respondo. Bueno, entonces los enfoca. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Solo pensar uno. Bueno, suponiendo que yo soy uno de esos líderes. Y el Señor me dice eso. ¿De dónde es? ¿De dónde era el bautismo de Juan? Que ellos sabían perfectamente quién había sido Juan. Juan el Bautista. ¿Era del cielo o era de los hombres? Cuando el Señor les habla del bautismo, hermanos, les está hablando del resultado de una inmersión o hundimiento. Era el rito purificatorio por el cual los hombres, al confesar sus pecados, estaban obligados a una reforma espiritual. Ellos obtenían el perdón de sus pecados pasados y se volvían aptos para los beneficios del reino del Mesías, que pronto se establecería por medio del bautismo cristiano. Eso, según la opinión de los apóstoles, es un rito de inmersión sagrada ordenada por Cristo, por el cual los hombres que confiesan sus pecados y profesan su fe en Cristo nacen de nuevo por el Espíritu Santo a una nueva vida. El Señor dijo en Mateo 28:18, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todos los mandamientos. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Cierto? Entonces, en esto consistía el bautismo. Él les está hablando del bautismo de Juan. No olviden, del bautismo de Juan, el bautismo que era un acto preparatorio, o preparatorio para con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que estaba por establecer su reino como tal. Entonces, mis hermanos, esa es la pregunta que el Señor les hace. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Marcos 11:30 enfatiza lo siguiente. Respóndanme. Miren Marcos 11:30, por favor. Mateo dice, ¿el bautismo de Juan era de dónde? ¿Del cielo o de los hombres? Hasta ahí, ¿cierto? Si ustedes me la responden, me contestan, también yo les voy a responder, les voy a decir con qué autoridad lo hago. Pero Marcos agrega en 11:30 Marcos dice estas palabras. Nos agrega esto que es precioso. Es una demanda. Dice, respondedme. Hermanos, es una orden que el Señor les está dando. Respóndanme. Hermanos, eso tiene esa pregunta que el Señor hace y que nos la registra Marcos, tiene una gran connotación, porque el Señor sabe ante quién está Él de pie ahí. Respóndanme si saben. Hermanos, y me puedo imaginar, me puedo poner a pensar en el debate en el que ellos entran, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vuelvan y miren el texto conmigo de nuestra exposición. Ellos entonces, en el versículo 25, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, nos da miedo del pueblo, porque todos tienen o tenían a Juan por profeta. Lucas nos dice, nos matarán, nos apedrearán. Entonces, hermanos, ustedes se pueden imaginar la confusión en la que ellos entran. Me encanta. Me encanta, hermanos, el nivel al que han llegado ellos. Me encanta, hermanos, porque ellos pretenden, que son los que más saben y que son la autoridad y que nada pasa si ellos no autorizan. Ellos están ahí, nada más y nada menos que con el supremo del universo, con el rey encarnado del universo, hermanos. Hermanos amados, la respuesta del Señor se convierte en una confrontación. En eso consiste. Hay una respuesta que prácticamente es confrontativa. Hermanos, Jesús no estaba esquivando la pregunta de ellos, sino que los está confrontando, está aclarando, despejando la atmósfera y definiendo la actitud de ellos, tanto con respecto a Juan como con respecto a Jesús. Ellos habían rechazado a Juan, tal como ahora están rechazando a Jesús. La respuesta a la palabra de Cristo dará la respuesta a la pregunta que ellos hacían. La única autoridad eclesiástica humana que Jesús tenía venía de Juan, porque había sido bautizado por Juan y estaban ambos cumpliendo la autoridad de Dios. Aquí, hermanos, esto está representando su relación con Cristo, entre Cristo y Juan. Juan lo había bautizado a él. Entonces piensen en eso, hermanos. ¿El bautismo era de quién? Según lo que ellos respondan, y ellos lo saben, entonces nos va a decir, si decimos que del cielo, entonces nos va a decir que por qué no creímos. Y si decimos que era un asunto de Juan, nos da miedo que nos apedree el pueblo y no nos interesa armar un conflicto ahora. Hermanos, y ellos terminan diciendo, pero miren lo que pasó en la discusión.
El texto no lo dice, pero cuando uno, hermanos, investiga lo que utilizó Mateo, la palabra griega utilizada ahí para discutir, se da uno cuenta de cuál fue la pelea que tuvieron entre ellos. Hermanos amados, dice que discutían. Es decir, se refiere a hacer una consideración profunda. Las alternativas son claramente presentadas en su secreto conclave. Entre ellos ahí, hermanos, hay ese debate. Ellos están viendo con claridad las dos cosas imposibles y que son alternativas. Saben perfectamente qué es lo que les contestará Jesús. Quieren quebrantar el poder de Cristo sobre la multitud, pero un paso en falso ahora los pondría en un total ridículo. Ellos lo están viendo claramente, ellos están en la sin salida, están en el templo y toda la multitud está escuchando. Qué fascinante de lo que hace el Señor, hermanos. Los puso contra las cuerdas. ¿Qué terminan haciendo ellos, hermanos? ¿Qué terminan haciendo ellos? Bien. La ignorancia manifiesta de los líderes religiosos. No sabemos. Hermanos, ellos sí sabían. Lo que pasa es que tenían miedo de dar la respuesta porque ¿qué les iba a responder el Señor? Entonces ellos llegan a un acuerdo. No digamos esto, ni esto, ni esto. No, digamos que no sabemos. Así como decíamos nosotros, no, qué chicharrón hoy, qué chicharrón esto. No, digamos que no sabemos. ¿Qué nos vamos a poner a encartarnos ahí en esa respuesta? No sabemos quién hizo. Cuando ellos dicen, hermanos, no sabemos, la respuesta del Señor es serena, tranquila. Es una respuesta sencilla y contundente. Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí Jesús argumenta que su autoridad y la de Juan venían de la misma fuente, el cielo mismo, y que era una manera judía de decir, mi autoridad y la de Juan vienen de Dios. Hermanos, en eso consistía la respuesta. Yo tampoco les diré. Él no estaba obligado. Es que el soberano del universo no está obligado a transar con la criatura. Yo voy a Jesús cuando me canse de pecar y voy a Él y lo busco a Él cuando me canse de pecar en este mundo. Ahora estoy muy joven, ahora estoy muy bonito, muy bonita, estoy muy pulido. Eso de la religión es para los jóvenes, perdón, para los adultos, para los que ya están para irse al sepulcro. No para mí, todavía no. Y los hombres, los seres humanos, creen que pueden transar con su creador. Creen que pueden transar con su creador. Leí de una historia de un ateo. Para mí no existen los ateos. ¿Por qué no existen los ateos? Porque los ateos tienen su propio Dios. Entonces ellos sí creen en una figura. Entonces no hay ateos. Hay oposición contra el creador, es otra cosa. Leí sobre un supuesto ateo que negando la existencia de Dios, no queriendo aceptar la palabra de Dios, dijo, me voy a ir a una selva y voy a estar allá varios días hasta que Dios me demuestre que definitivamente, si es que existe. Y se fue a la selva y estuvo varios días. Vamos, no es que existes, ¿dónde es que estás? Mírame, aquí estoy y no pasa nada. Pasó varios días y no pasó nada. Y salió de allá del bosque, feliz, argumentado de que yo decía que eso de la religión no es nada, que eso es una manera de dominar, de subyugar, de alienar la mente del hombre. Yo decía eso. Comenzó a sentir una pequeña rasquiña en su ojo derecho. Así. Y eso se rascaba.
hasta que tuvo que ir al médico. Y cuando estuvo donde el médico lo primero que le dijo fue: ¿estuviste en algún bosque o algo de hierba o en un monte recientemente? Y él dijo: sí, estuve varios días. Y el médico le dice: sí, la rasquiña que tienes en tu ojo es la picadura de un mosco que es microscópico, no se ve. En la selva no se ve ese pequeño mosco, es venenoso, es mortal, produce la muerte. Ya sabemos el final, ¿cierto? Si produce la muerte, produce la muerte. Amados hermanos, me fui un poco, pero quería que pensáramos un poco en la discusión con el Creador. Mis amados hermanos, ellos terminan diciendo: no sabemos. Jesús dice: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Mis hermanos, la línea legal judía, el argumento sigue el principio legal judío de que un mensajero comisionado actúa con plena autoridad del que lo envía. Si la autoridad de Juan hubiera sido meramente humana, según Deuteronomio 18:20, tenían que haber tomado una postura más firme en contra de él, como en Deuteronomio 13. Si hubiera sido divina, Dios los haría responsables por no haberle escuchado, según Deuteronomio 18:18. Así que manifestar públicamente su ignorancia fue lo mejor que pudieron hacer. Esa respuesta tenía el propósito de librarlos del lazo en el que habían caído al desafiar la autoridad de Jesús. Su pretendida ignorancia, su negativa a adoptar una postura acerca del Bautista, que había sido el precursor del Mesías, absolvía a Jesús de darles una respuesta categórica. Pero él no tendría la intención de dejarlos ir sin más en aquel momento. El debate seguía abierto. Hermanos, termina en el versículo 27, pero el asunto sigue de una manera emocionante en el versículo 28, que será para el expositor que sigue el próximo domingo. El debate ahora había terminado ahí, pero no significaba que ya ellos se iban. Bueno, esto nos ganó. Perdimos esa. No, hermanos. El asunto seguía. Se pondrá intenso el próximo domingo a partir del versículo 28. Y tal vez, hermanos, ustedes puedan pensar: bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros saber esto de la suprema autoridad, de la absoluta autoridad del Rey hoy? ¿Para qué me sirve a mí, como un cristiano devoto, devota, que sigue a Jesús, haber escuchado este sermón hoy? Tengo 3 aplicaciones. La primera, mis hermanos amados, qué fácil es que los líderes opten por posturas no bíblicas en la iglesia bajo el sofisma o la distracción de el celo por la sana doctrina. Si no hay fundamento bíblico, si no sale de la palabra de Dios, mis hermanos, entonces las posturas humanas, como la de estos líderes que confrontaron al Señor o que asaltaron al Señor en el templo, no deja de ser una invención humana. Los líderes entonces de la iglesia tenemos la responsabilidad de llevar siempre a la iglesia, a la congregación, al texto de las Escrituras. Y es por eso, mis amados hermanos, es por esto que les insistimos: tenga su Biblia abierta mientras estamos exponiendo la palabra de Dios. Y ahora que el Señor nos ha provisto este aparato, mis hermanos, yo voy a seguir publicando el bosquejo, porque yo sé que mientras uno está predicando, ustedes quieren tomar nota y no alcanzan a tomar nota y estar pendientes de lo que uno está diciendo.
Por eso voy a seguir colocando el bosquejo ahí para que usted se lo pueda llevar. Lo escuchó, pero usted puede ir a su casa a repasarlo en el orden en que el predicador colocó el bosquejo. Mis hermanos, amados, no duerman mientras el predicador está exponiendo y usted con la Biblia cerrada y durmiendo, roncando ahí. La segunda aplicación. Con toda seguridad, en muchos momentos seremos cuestionados como cristianos por nuestro comportamiento, por lo que vivimos, por lo que hacemos, por la manera como nos comportamos como hombres y mujeres piadosos. Porque, hermanos, nosotros no tenemos a nadie a quien más agradar, sino a nuestro Santo Rey. No más. Entonces, con toda seguridad, hermanos, vamos a ser cuestionados. El caso es, mis hermanos, que cuando seamos cuestionados, debe haber una coherencia entre lo que decimos creer, hermanos, y lo que hacemos. Debe haber una coherencia. Hermanos, vamos a ser cuestionados si decimos que somos cristianos, pero nuestra vida muestra otra cosa. Vean, soy cristiano. Pues que no me meto a esa religión. Yo escucho eso cada rato. Dice cristiano. Vean. Vea, mirando a otra mujer ahí. Dice que cristiano. Amados hermanos, seremos cuestionados, pero que seamos cuestionados porque seguimos el parámetro de las escrituras de comportamiento bíblico. Estamos cuestionados por eso. Y en tercer lugar, mis hermanos, debemos conocer las escrituras. Amado hermano, amada hermana, tenemos el privilegio aquí de haber tenido un primer y segundo nivel de evangelismo y discipulado. Tenemos el privilegio de tener una maestría. Tenemos el privilegio de tener un curso de diáconos. Tenemos el privilegio de tener la predicación expositiva los domingos. La predicación expositiva es la oportunidad para que usted como creyente esté haciendo de seguimiento al predicador versículo por versículo. Pero también, mis amados hermanos, tenemos el privilegio de tener la Biblia con nosotros y de tener el Espíritu Santo con nosotros. Hermanos, ¿nos parece poco esto? No, no puede ser poco esto, hermanos. Para que cuando consideremos oportuno llevar a las personas a las escrituras, porque no siempre tenemos que contestar a los cuestionamientos de la gente, mis amados hermanos, no siempre tenemos que contestar a lo que la gente quiere decir. El Señor aquí no les respondió los cuestionamientos a ellos. Pero ¿por qué no respondió el Señor? ¿Por qué tenía el respaldo de dónde? ¿El Señor? No tenía por qué darle rendirles cuentas ahí a esos infelices pecadores. Él tenía el respaldo. Si usted y yo tenemos el respaldo de las escrituras respecto a mi manera de vivir, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿O por qué no hago esto? Debe haber un respaldo de las escrituras. Y en ese sentido, no te preocupes por los cuestionamientos que te hagan. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por indicarnos, Señor, que la suprema autoridad tuya, Señor, venía de Dios. Que por eso, Señor, hacías todas estas maravillas y todo esto que hacías en el templo, porque tenías, Señor Dios, la autoridad divina, la autoridad del cielo. Señor Dios, gracias por enseñarnos. Gracias por ministrar a nuestros corazones, nuestras almas.
pero también gracias por la exhortación que nos has hecho, para que, Señor, conozcamos tu palabra y obedezcamos a tu palabra. Bendice, Señor, la iglesia y que por favor salgamos de acá con la intención de obedecer a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo imploramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.